realmente. Hemos puesto muchísimo esfuerzo para que las cosas salgan en estos trabajos apretados de la constituyente. Felicitar a la Secretaría Técnica por la captura de esta información. Yo tendría una precisión en el tema de la etapa 2 de las asambleas informativas, cuando dice que se reportó un incidente en donde los participantes impidieron la asamblea. Yo creo que fueron algunos de los participantes, no fueron todos. Había unos que sí querían y otros que no. De hecho se quedaron. Sí, había unos que sí querían la asamblea y otros que no. O sea, fueron algunos. Sí. Y en relación a las 940 asambleas deliberativas, ¿cómo podemos nosotros verificar que efectivamente ocurrieron esas 940 asambleas? Habíamos dicho que íbamos a tener un mecanismo de seguimiento para verificar que realmente se hicieran las asambleas. No sé si lo tuvimos, no lo tuvimos, cuál fue el criterio, aceptar cualquier acta como válida, no sé. En cuáles asambleas sí tuvimos observación y en cuáles no. Yo creo que sería bueno que lo precisáramos para no dar motivo a que se vaya a impugnar alguna cuestión de estas. Y en relación a lo de los contenidos, la misma inquietud de cómo fue que se manifestaron estas posiciones, en qué porcentajes, porque me llama la atención el tema de las cuotas, o sea, la participación política a través de las cuotas. Si están de acuerdo con la autonomía y luego piden una cuota, no entiendo, o sea, qué porcentaje hubo de los que pidieron cuotas y qué porcentaje está a favor de la autonomía. Gracias. No, que declaro yo, porque tenemos que respetar lo que la gente vio y asintió sobre el dictamen, de modo que no podemos cambiar nada. Lo que sí podemos hacer es hacer los agregados que nos pidieron en la consulta. Es decir, eso sí, ¿sí? Es decir, varias cosas. Tenemos que respetar el dictamen. No pueden haber reservas, no podemos meter reservas, porque además los pueblos asintieron sobre este dictamen. No lo podemos cambiar. Sobre él hay que perfeccionarlo en todo caso, incluir lo que ha sido una demanda de distintos pueblos. Por ejemplo, la de los panteones es una demanda. Hay hasta un movimiento en la Ciudad de México en torno a los panteones. Ese es una demanda y se lo tenemos que incluir. Es una demanda. Hay muchísimas organizaciones en toda la ciudad. Un poco respondiendo a tu pregunta de cuántos y cómo consideramos que es un reclamo de varios pueblos, ¿no? Yo creo que sobre esos términos debemos tener claro que este dictamen es vinculante. No puede haber reservas. No podemos modificar el sentido fundamental del dictamen. Incluso cuando estamos hablando de autonomía, lo que yo entendí que decía Piña es que en efecto en una parte quedó, como parte de todo el debate y toda la discusión, en una parte quedó autonomía libre y luego en otra parte otra. Ahí, si se junta, pues queda incluso más claro para todos, sin hacer ningún otro cambio, respetando, para que no tengamos ningún problema entre nosotros mismos, de respetando en los términos en que quedó, respetando y incluyendo aquellos aspectos muy sentidos y reclamados y que son derechos de los pueblos originarios y que se manifestaron en las actas deliberativas que nos presentaron. Creo que esas son las condiciones básicas, los principios básicos a partir de los cuales podemos iniciar un análisis de nuestro dictamen para no llegar a ningún conflicto entre nosotros y sobre todo con los pueblos, porque no podemos variar lo que se consultó a los pueblos. No podemos hacer. Eso lo sabíamos desde que aprobamos el dictamen, sabiendo las condiciones. Entonces esto es, en términos generales, creo que deberían de ser los puntos de partida para analizar el dictamen. Respetar el dictamen y enriquecerlo con lo que han sido reclamos que a lo mejor nosotros no los incluimos o no están bien
reflejados o expresados en nuestro dictamen. Entonces, ¿qué habría que incluir? Esta honorable comisión de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, en primer lugar les agradezco porque me cedan el uso de la palabra. Como lo ha dicho el señor diputado Jesús, yo he sido invitado por él para dar una opinión de carácter técnico y quiero en ese sentido hacer mi aporte con la finalidad de que ustedes den un paso histórico, diría yo, no solo en nuestro país, sino que incluso en América Latina. Creo que hoy ustedes, diputadas y diputados, tienen la enorme oportunidad de trazar una nueva ruta de esperanza para nuestros pueblos y comunidades, no solo en la Ciudad de México, sino en el país y en América Latina. Y en ese sentido, pues yo quisiera también agradecer y reconocer este importante esfuerzo de consulta que han hecho. Creo que es también un tema inédito. No hay en la historia de nuestro país una constituyente que haya hecho una labor de esta naturaleza. Yo creo que esto seguramente es algo muy importante para la historia de nuestro país, y además que lo hagan fundados en la normatividad nacional e internacional. Tienen, como lo ha citado el señor diputado, el convenio 169 del OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la reciente Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Hay también ya jurisprudencia en este mismo sentido por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces tenemos, por fortuna, un andamiaje jurídico tanto a nivel nacional como a nivel internacional que regula y fundamenta esta cuestión de la consulta. Creo que en ese sentido, pues, el trabajo que ustedes han realizado es un trabajo que merece nuestro mejor reconocimiento, y creo yo que pues es importante seguir consolidando este trabajo. Y creo que ha sido un éxito, porque tener en la mesa 940 actas, pues es el resultado de que ha habido una respuesta abrumadora por parte de los pueblos, barrios y comunidades que viven aquí en la Ciudad de México. Y aquí es donde yo quisiera rápidamente referirme a los criterios que se han usado para seleccionar estos resultados de la consulta. En primer término, es muy importante distinguir que de todos los resultados de la consulta hay propuestas, hay sugerencias que seguramente van al texto constitucional. Hay un segundo paquete de resultados que podrían ir en la legislación reglamentaria, en la legislación secundaria. Y ahí también se detecta de este conjunto de actas que hay propuestas, sugerencias que podrían ir en el ámbito institucional, a nivel de políticas públicas, a nivel de incluso gestiones específicas a nivel gubernamental, tanto a nivel local como a nivel federal. Eso es lo que uno puede observar, y estos son algunos criterios que ayudan a este proceso de selección. Y lo otro es el tema del fundamento nacional e internacional. Es muy importante que en este paquete que podría considerarse como parte, pues, de la norma constitucional, es muy importante distinguir también que hay propuestas que tienen fundamento en el derecho nacional y en el derecho internacional. Creo yo que estos son algunos criterios dentro de muchos otros que ha usado la Secretaría Técnica, pues, para hacer este proceso de selección, porque en efecto estamos ante una abrumadora cantidad de propuestas y que en un tiempo tan corto pues tiene que hacerse este proceso de selección. Y creo yo que esto es importante que quede claro, pues, para que sea un proceso objetivo. Creo yo que eso es lo que se ha tratado de hacer. Y en este sentido, ya pasando al documento que pues ustedes ya tienen en su mano, y en el que se ha hecho una distinción clara del texto, de las propuestas que podrían incorporarse, que vienen en envías, es muy también importante distinguir que como parte de los resultados de la consulta, pues hay evidentemente propuestas que consolidan el texto del dictamen.
Por ejemplo, esto que señalaba el diputado Isidro, el tema de la mujer o de las mujeres. Quizás no son muchas propuestas, pero es evidente que siguiendo la lógica del artículo 2 constitucional, en su apartado B, que tiene una parte específica sobre mujeres indígenas, pues se considera que a lo mejor esta es una cuestión que podría consolidar el texto que ustedes tienen que aprobar. Solo pongo un ejemplo de cómo pues se fue consolidando esta parte del dictamen y que a mi juicio se fortalece desde la perspectiva del derecho nacional e internacional. Y finalmente, porque entiendo que el tiempo está muy limitado, finalmente, en cuanto a la sistemática, también hay importantes sugerencias. Esto que señalaba la diputada Consuelo, venía o viene en el dictamen en 2 apartados, el tema de la libre determinación y la autonomía. Creo que la sugerencia es muy prudente de poner un solo apartado para darle una mayor sistematicidad. Eso es solo un ejemplo, pero en general una consideración que se ha tomado en cuenta es seguir un poco la lógica del artículo 2 de la Constitución Federal, que en su apartado A pone el capítulo de derechos, en su apartado B pone las obligaciones y en la parte final pone toda la parte institucional. Creo que esta lógica podría un poco ayudar la sistemática que ustedes siguen, es decir, acomodar todo el capítulo, todos los apartados de derechos en una primera parte, en una segunda parte todo lo que tiene que ver con obligaciones, que aquí se le llaman medidas de implementación, y cerrar con un apartado que tendría que ver con este organismo público específico que se está proponiendo. Esa es la lógica que subyace a esta sistemática que se está proponiendo, que, repito, a mi juicio consolida lo que ya está en el artículo 2 de la Constitución Federal, lo que ya está aprobado en estos instrumentos jurídicos internacionales que hemos señalado, en el que, por cierto, yo quiero decirlo con mucha claridad, yo creo que el gobierno de México ha tenido un papel proactivo. Por ejemplo, diputado Gelista, yo quiero decirle que quien gestionó muy fuerte la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, pues es la actual delegada de la delegación Miguel Hidalgo, la ingeniero Xochitl Gálvez Ruiz. Entonces, creo yo que en esta mesa, en ese sentido, debería de haber un consenso, porque estamos frente a una cuestión en la que cualquier mexicano o mexicana, yo creo que siente una deuda o siente un compromiso con nuestros pueblos y comunidades originarios. Y creo que al final del día, pues ese es el mensaje que todos estamos esperando y que ahora está en sus manos emitir y dar este importante paso. Muchas gracias. Les pido una disculpa por si dije algo que no es adecuado. Les pido una disculpa por tomar la palabra. Quizás no me corresponde, yo soy oaxaqueño, aunque vengo de vez en cuando a la ciudad de Oaxaca, pero lo hago con mucho afecto y con mucho respeto. Yo creo que dos puntos son los que tenemos que tener claros aquí, que se han estado presentando en el asunto. Tener claro lo de el carácter vinculante de la consulta a la Asamblea Constituyente, porque la Asamblea Constituyente nos asignó a nosotros hacer la consulta, pero la Asamblea Constituyente está también comprometida con todo el proceso. No solo somos los de la comisión los comprometidos con este proceso, con la chamba, es decir, con la consulta, etcétera, y la definición del dictamen. Yo creo que sí, yo les pido a los que están aquí de los distintos partidos que sí lo tengan claro, porque si esto va a generar un conflicto. Es decir, no se pueden meter reservas a este dictamen. Ese es un punto. Lo otro, y eso es un punto que tenemos que tenerlo claro, el otro es cómo vamos a trabajar este dictamen. Yo creo que deberíamos de empezar punto por punto, y ahí podemos ir viendo las preocupaciones, por ejemplo, de cada uno de los diputados que consideran que se está modificando el dictamen original. Es decir, para que sea un trabajo de buena fe, empecemos a trabajar el dictamen y vayamos punto por punto y viendo qué es lo nuevo que se está incorporando al dictamen y qué no, y cómo lo vamos a procesar, si hay elementos, pero empecemos punto por punto y cómo vamos a procesar lo que se obtuvo de la consulta.
Es decir, si hay un agregado, si lo vamos a agregar, si es un reclamo, es un derecho que nosotros a lo mejor también, eso lo tenemos que tener claro. A ver, debemos tener claro que estamos en una situación inédita. Ya se dijo aquí, en ninguna parte de nuestro país se ha hecho lo que se ha hecho hoy, de hacer una consulta a los pueblos respecto de un dictamen elaborado por diputados. Pero también los pueblos por primera vez se les está reconociendo sus derechos de manera que nunca se les había reconocido. Y nosotros pudimos en el dictamen no haber considerado cosas, elementos que son vitales para los pueblos. Entonces ahí podemos hacer una evaluación. ¿Cuáles son que deberían estar en la Constitución? ¿Cuáles tendrían que irse a la ley secundaria? ¿Y cuáles serían en materia de política pública? ¿No? Es decir, distinguir nosotros cuáles son y que no dejemos fuera de la Constitución algo que ha sido un reclamo persistente de los pueblos y que podríamos incluirlo en la Constitución. Esto lo podemos ir platicando, ¿no? Que sea de manera que lleguemos a un acuerdo. Todos sabemos lo delicado que es este proceso y lo mejor es que todos trabajemos bien, ¿no? Yo quisiera que hubiera muchísimas cosas aquí, yo sé que no lo podemos hacer por respetar el dictamen que todos acordamos y festejamos aquel día, este día, ¿no? Ese día, respetando lo que acordamos. Yo estoy totalmente de acuerdo para que no exista ningún problema, como se acordó. Uno, ir punto por punto. Si se agrega o no se agrega lo que se está proponiendo de la propuesta que nos están entregando, que todo sea claro y que podamos llegar a un acuerdo. Si estamos de acuerdo que se incluya o no, pero que quede claro y que podamos llegar todos juntos de nuevo a un acuerdo unánime, ¿no? Gracias. Tiene la palabra la diputada Patricia y menciono rápidamente que están los representantes de los pueblos y barrios y comunidades indígenas. Sí, tenía la diputada Patricia, después la diputada Margarita, el diputado Augusto y después la diputada Ana Julia. Gracias. Sí, en el mismo sentido que mis compañeras, Elena, Consuelo, me parece que pues ha sido un trabajo tan intenso en esta comisión. Bueno, ¿qué prueba más grande de la intensidad del trabajo que la renuncia de nuestro presidente? Es una cosa tremenda. Fue un trabajo de consenso impresionante el que se hizo, que me parece que dar marcha atrás en el carácter de que la consulta tiene que ser vinculante, mete mucho ruido, muchísimo ruido. O sea, no podemos nosotros poner en duda este carácter de vinculatoriedad de la consulta. Dar el cauce necesario a lo que resulta de la consulta es obligación de la comisión y hay que ponernos de acuerdo ya en el procedimiento de cómo le vamos a dar cauce a esto e ir comentando con nuestras bancadas que no es posible que el dictamen se someta a discusión del Pleno. El Pleno lo tiene que aprobar tal cual. No le puede meter mano, porque si le mete mano, tenemos que irnos de nuevo a otra consulta para que los pueblos vean en qué sentido lo resolvió el Pleno. Y entonces no vamos a tener constitución. De ese tamaño es el problema. Entonces, la vinculatoriedad de la consulta es un imperativo de esta comisión y creo yo que así como cerramos filas en la elaboración del dictamen, tenemos que cerrar filas ante nuestras bancadas para pedir que se respete esto por lo delicado del tema. Porque los tiempos los tenemos encima y porque tenemos que tener una constitución a finales de este mes y que conste que Morena nunca estuvo de acuerdo con esta reforma política, ni participamos en esto, ni aprobamos estos plazos, ni el 122 constitucional. Estoy aquí, pero no estuve de acuerdo ni fui consultada con respecto a los plazos de cómo se tenía que redactar la Constitución.
Nunca estuvimos de acuerdo con eso. Y todo nuestro desacuerdo ya lo hemos manifestado en el pleno. Y no vamos a reeditar aquí la discusión. Y nos sometemos a estas reglas. Entonces tenemos 31 de enero para tener la Constitución. Entonces no metamos cuestiones que vayan a impedir que tengamos el texto. Voy a hacer una moción de método, no voy a impedir que nadie hable nada, pero que se hace una moción de método, que abordemos los tiempos, o sea que hay 3 temas, que es el dictamen, los alcances, la incorporación o no de las propuestas y la vinculatoriedad o no, y que entonces separemos para no mezclar, porque si no, y sin cortar la palabra, nada más que los que nos pongamos de acuerdo en ese método, avanzar. Sí, por eso. Sí, bueno, yo por eso estaba diciendo que les damos la bienvenida a los representantes de los pueblos y barrios y de las comunidades indígenas residentes que nos están esperando. Por eso me permito pedirles que seamos breves en las participaciones. Tiene la palabra la diputada Margarita Saldaña, por favor. Gracias. Bueno, de antemano, como todos ustedes saben, ya me presentan, soy de la mesa directiva. No he estado aquí por esa razón, ¿no? Sin embargo, quiero comentarles que me encuentro aquí y espero no desordenar su metodología que hayan hecho, porque soy de la delegación de Azcapotzalco y un grupo de personas de los pueblos, de los barrios originarios de Azcapotzalco se me acercaron para entregarme esto. Como ustedes saben, la consulta en Azcapotzalco se hizo el 26 de diciembre y fue la primera. Y muchos no pudieron estar, eran días en los que obligadamente mucha gente no está en la ciudad, ando de vacaciones, etc. Y ellos finalmente pudieron organizarse ya una vez que conocieron el dictamen y que tuvieron alguna otra observación, que conocieron algunas de las reservas, en fin, para poder hacer alguna especie de consulta entre ellos. Aquí hay firmas de gente de todos de la mayoría, o de una buena cantidad de barrios y pueblos de Azcapotzalco. Y me pidieron que por favor, si yo pudiera ser portavoz y entregar esto que para ellos es, aunque a lo mejor sin seguir las reglas de ninguna de las cuestiones que se pusieron aquí, una consulta en donde ellos emiten su opinión. Yo no sé qué tan profunda o tan fuertes sean las sugerencias que les hacen. Concretamente encontré una o dos en este texto, pero sí me gustaría ni que se convirtiera en algo que altere el proceso de una reserva o algo así, pero sí que la lean, que le pongan atención. A lo mejor ya está contemplado en las otras cuestiones que se están tomando en cuenta, a lo mejor es algo nuevo, pero no me gustaría que pasara lo que les dijeron a ellos cuando vinieron a entregarla, que estaban fuera de tiempo. Entonces, aquí se las dejo. Pero vamos, el que se les haya dicho que estaba fuera de tiempo no fue la comisión, inclusive fue a lo mejor la instancia de oficialidad de partes, o en donde lo entrego, ¿no? De última hora. O sea, simplemente yo quisiera que se pudiera quedar, que entrara, que lo tomaran en cuenta, y que si procede adelante, que bueno, y si no, que sepan ellos que están tomados en cuenta y que su representante de Azcapotzalco funcionó en esta comisión de pueblos y barrios. Se incorpora. Así lo Muchas gracias. Muchas gracias. Ese es el... No sé si esta es la copia o el original. Esa es copia, aquí traigo el original. Acá está el... ¿Ya se los recibieron? No, al señor yo le había dicho. Ah, ok. Bueno, ahorita se los reciben. Tiene la palabra el diputado Augusto. Muchas gracias. Por favor. Gracias, Margarita. Perdón, ya se atendió a la compañera diputada de su solicitud para que veremos el trámite correspondiente. Sí, ya lo van a atender. Gracias. Muchas gracias, bienvenida. Bienvenidos, compañeros. A ver, vamos a tratar de contribuir. Lo primero que sí yo quisiera que nuestro presidente nos recomendara a los compañeros diputados que, pues, si llegamos, después de que ya tomamos acuerdos y volvemos a abrir el debate, eso ya no procede.
Lo acordado, acordado y está legal. Se acabó. De la otra manera nos vamos a volver a interminar. Entonces, lo esencial está en lo siguiente, la parte vinculatoria ya quedó clara. Ahora, ¿qué es lo que vamos a vincular? Lo que yo creo que es importante, por eso insistir, y no es una crítica ni tampoco algo que suene a la falta de reconocimiento al trabajo de la Comisión. Yo creo que para que sea vinculante, sí, el informe tiene que darnos, cuando menos, una estadística respecto al peso específico de cada una de las demandas presentadas, sino que vamos a vincular. Es decir, tenemos que tener un criterio. Y el primer criterio es que si, como dije hace unos momentos, el 80% que según la Secretaría Técnica no se informa, ya aprobó, bueno, pues eso ya es importante para reconocer que efectivamente el trabajo de consulta fue un éxito en cuanto al contenido del texto del dictamen. Lo segundo que yo les pediría, y esto sería un acuerdo, señor presidente, que nos diéramos un receso para que la comisión trabajara y nos pudiera hacer un intento de aproximación para definir